Hola historitas, vamos a continuar con los vídeos sobre la unificación alemana y hoy vamos a hablar sobre cómo estaba Alemania durante la Revolución Francesa. Hacía ya mucho tiempo que el Sacro Imperio Romano de la nación alemana no era más que una fachada agrietada. La Dieta de Ratisbona se reduce a finales del siglo XVIII a un congreso de diplomáticos sin poder. De los 360 principados y ciudades libres que debían de estar representadas, 9 de cada 10 prescinden de ello. El título imperial solo representaba un incremento de magnificencia para el jefe de la Casa Habsburgo, y la Asamblea Legislativa francesa así lo comprendió cuando en 1792 declaró la guerra al rey de Bohemia y Hungría, despreciando de esta forma no solo a la corona imperial, sino a todos los estados hereditarios de la lengua alemana. El contacto entre Alemania y la Revolución Francesa proporcionó a la nación alemana la oportunidad de apreciar su atraso económico, social y político respecto a Francia y de sacar de ello algunas conclusiones. La Francia revolucionaria apareció a los ojos de los alemanes como un estado modelo y como una potencia enemiga a la vez, ya que la guerra contribuyó por una parte a deslustrar la imagen favorable que los alemanes habían hecho de la revolución y por otra porque presentó a los franceses como un pueblo conquistador, invasor, cuya ambición amenazaba la existencia del propio pueblo alemán. Gracias a las desilusiones que estos acontecimientos provocaron, las clases dirigentes pudieron recuperar su dominio sobre las masas, cuya educación política era aún muy primitiva y cuyos propios líderes estaban dispuestos a que su juicio dependiera de las consideraciones morales. La guerra entre el Reich y la Francia revolucionaria no era inevitable. En 1789 las potencias estaban muy preocupadas por el desarrollo de la cuestión de Oriente, por la guerra entre Rusia y Austria que mantenían contra Turquía y las disensiones que esta guerra producía entre Austria y Prusia. La amenaza de guerra austro-prusiana quedó conjurada mediante la entrevista del Reichsbach en julio de 1790, lo cual permitió al nuevo emperador Leopoldo II en concentrarse en el restablecimiento del orden en Bélgica y Hungría, mientras se desentendió de los asuntos franceses. Tras el fracaso de la huida de Barents, Leopoldo II lanzó desde Padua una llamada a la solidaridad de las coronas y firmó el 26 de julio de 1791 un acuerdo con Prusia en cuanto a la forma de actuar respecto a los asuntos franceses y polacos. Cuando Luis XVI fue restablecido en sus funciones, los soberanos alemanes se contentaron con la declaración de Plymouth, agosto de 1791, en la que se hacía depender su intervención del apoyo inglés y ruso. La guerra se produjo porque los girondinos lo desearon, ya que con ella confiaban desvelar la traición del rey y asegurar la propagación de las ideas revolucionarias por Europa. El 20 de noviembre de 1791 se aprobó el decreto que exigía la disolución de las concentraciones de los emigrados en el sector de Trèveris y la decisión de la Asamblea Legislativa, conminando a Leopoldo II, el 20 de enero de 1792, a renunciar a la firma de cualquier acuerdo dirigido contra la soberanía, la independencia y la seguridad de la nación francesa. El hecho decisivo fue, por parte alemana, la llegada al trono de un nuevo emperador, de Francisco II. Sin la más mínima experiencia, Kaunitz, su primer ministro, confiaba en acabar intimidando con ultimátos a la legislativa. En estas condiciones, Luis XVI, impulsado por su ministro de Asuntos Exteriores, Dumouriez, que esperaba con la guerra restaurar la autoridad real, declaró la guerra al rey de Bohemia y Hungría el 20 de abril de 1792. La amenaza que pesaba sobre Francia hubiera podido ser fatal, si no es por la desconfianza mutua que se tenían las distintas potencias alemanas que se dedicaban a vigilarse mutuamente. La guerra contra Francia comenzó con éxito para los prusianos, que se apoderaron de Ludwig y de Verdún, pero después del cañoneo de Valmy, el 20 de septiembre de 1792 se replegaron y enfermos y desmoralizados hacia su frontera.
Las negociaciones emprendidas luego de estos acontecimientos mostraron cuán poco interés tenía el gobierno de Berlín en sostener el gasto y el esfuerzo de la guerra. Durante los meses siguientes, las tropas francesas consiguieron la capitulación de la fortaleza de Maguncia en octubre del 21 de octubre y el 22 de marzo de 1793 la Dieta se unía a la primera coalición que Inglaterra acababa de formar. Se comenzó con la victoria de los coaligados que reconquistaron Bélgica y también Maguncia. Pero estos éxitos se vieron afectados por las profundas divergencias que existían entre los aliados, por la imposibilidad de llevar a cabo levas en masa y sobre todo por la atracción que los acontecimientos polacos ejercían sobre las potencias alemanas. Prusia se había comprometido con Inglaterra en abril de 1794 a entregar a la coalición 60.000 hombres a cambio de importantes subsidios económicos. El levantamiento de Kosciuszko se expandió por toda Polonia y llevó a Federico de Guillermo II a dirigir sus fuerzas más poderosas contra este país. Desde diciembre de 1794 el Reichstag indicó su intención de retirarse de la guerra. Así se iniciaron las conversaciones de Basilea entre el general Mollendorf y por el embajador francés Barthélemy. Las negociaciones definitivas fueron emprendidas por el conde de Goltz y tras su muerte por el barón Hardenberg. El tratado firmado en 1795 prevenía que si Francia deseaba conservar en su poder la orilla izquierda del Rin, Prusia recibiría importantes compensaciones en la orilla derecha. Alemania quedaría dividida en dos partes, por una línea de demarcación siguiendo el Neckar y el Main, al norte de la cual los franceses no podían luchar y cuya neutralidad estaría garantizada por Prusia. Dicha paz permitió a Prusia participar en el tercer reparto de Polonia en octubre de 1795, por el que se quedaba con Varsovia, mientras que Austria se hacía con Cracovia y Lublin. El directorio, que se había procurado de recuperar su influencia en los estados de la Alemania Central, había conseguido en marzo de 1798 que los representantes de las dietas consintieran en la amputación de la orilla izquierda del Rin. Después del fracaso de la segunda coalición, Austria se vio obligada a ceder la orilla izquierda del Rin en nombre del Imperio Germánico. Conservaba Venecia, pero tenía que reconocer a la República Cisalpina, así como la pérdida de su dominio sobre la Toscana, cuyo gran duque recibía el arzobispado de Salzburgo. El Reichstag dio su aprobación, obteniendo así la evacuación de las tropas francesas de la orilla izquierda del Rin. En Alemania se anunciaba así unas profundas transformaciones territoriales que iba a provocar una reestructuración total del mapa político y hasta de la misma desaparición del imperio. Bueno, historitas, espero que os haya gustado este vídeo sobre Alemania, sobre cómo estaba Alemania durante la Revolución Francesa. Darle un like, suscribiros y os espero en los siguientes vídeos. Continuaremos con esta apasionante historia de la unificación alemana. Nos vemos, historitas.